Vamos a presentar entonces, ahora toca vamos a presentar al doctor Oscar Jiménez, médico epidemiólogo, especialista en auditorías y bueno, integrante también de la asociación. Está ahí, por eso, presidente de la Asociación Iberoamericana de Telesalud. Bueno, adelante Oscar, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un gusto venir a saludarlos el día de hoy, compartirles algo de la información. Le doy las gracias a Laura por la invitación y a la Sociedad Uruguaya de Telemedicina. Yo soy Oscar Enrique García, soy médico y en este momento estoy encargado de la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. La charla que quiero compartirles el día de hoy es algo de evolución de la telemedicina, mostrar cómo son algunos modelos de atención, una parte pequeña sobre costos y un tema de legislación médica que hemos venido manejando en Colombia. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Y vamos a empezar a ver una serie de imágenes. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de manejar ese tipo de jeringas. Así empezó todo, ¿no? Inclusive las servíamos en esas cajillas y luego, bueno, a mí me alcanzaron a aplicar inyecciones con esa. El doctor Pedrito se aplicó inyecciones con esa. Sí, a mí me aplicaban. Y muchas veces se había que afilar inclusive las agujas, si era la evolución. Y los que están afuera y no están el día de acá, están en esta era todavía. Luego siguió el teléfono, muchos tuvimos teléfonos así, yo jugaba con esos teléfonos, ya no servían. Luego entonces vino celulares así, algunos comprábamos celulares, o algunas personas compraban celulares, no tenían minutos, pero había que tener su celular. Y luego ya vino el iPhone y ahora el iPhone 6 y bueno, todo este tipo de tecnologías. La telemedicina dice que viene del griego tele, que significa distancia, y medicina. Bueno, es un concepto que aparece en Wikipedia. Y lo pongo ahí porque yo considero que la telemedicina ahora es un concepto mucho más grande. Cuando voy a todos los congresos sale esta foto donde dice que en el año 1924 publicaron en esa revista, y esos son, digamos, que los primeros vestigios o los primeros documentos que hablan de telesalud y telemedicina. Siempre lo veo, pero yo no lo creo así. Yo creo que de telemedicina se viene hablando hace muchísimo tiempo atrás, y si no es verdad ustedes me lo van a decir. Si la telemedicina viene del griego tele, que significa distancia, y medicina, o sea, la prestación de servicios médicos a distancia, con opción de curar, la siguiente frase ustedes me van a decir si antes no se venía hablando de telemedicina o no. Mateo 5:8, 5:11. Se acercó un centurión rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarlo. O sea, Jesús hacía telemedicina en el 2017. Entonces quiero incorporar en este momento un concepto diferente, que es la e-salud, y ese ya es un concepto mucho más global, que también incluye la telemedicina, la telesalud, la teleasistencia, la teleeducación, el telemonitoreo, la teleconsulta, la teleuci, y etcétera, etcétera, etcétera. Querida, tengo que colgar porque estoy manejando. El 98% de la población tiene acceso a algún tipo de tecnología informática o comunicación. El señor que se encuentra en la finca me dice: doctor, ¿por qué no me manda eso por WhatsApp? Sí. Y todo el mundo tiene acceso ahora a la comunicación, y puede estar en Murillo, Tolima, arrancando un bulto de papa, una papa, y me dice: doctor, mándemelo por WhatsApp. Así que los actuales y futuros desarrollos tecnológicos nos indican que no vivimos en una era de cambios, sino ya en un cambio de era. O sea, esto ha cambiado. Todo el mundo tiene su celular, está compartiendo información y bueno. Por lo tanto, la telemedicina es un modelo de atención. Cuando dicen que prácticamente ya no se debe decir ni telemedicina, porque la telemedicina es una forma de atender, y es cierto, la telemedicina es una forma de atender. Y los servicios que podemos prestar, los más reconocidos, porque vienen saliendo otra cantidad y
yo pues realmente creo que conozco casi todos, pero creo que algunos me falta por conocer, y cada vez que hago un sitio empiezo a explorar otro tipo de servicios que se prestan por telemedicina, y en eso está la teleconsulta, el telediagnóstico, ¿sí? Teleconsulta, te hago una consulta por una plataforma, el telediagnóstico, teleradiología, telepatología, telepresencia, ¿sí? Entonces, en telepresencia hablamos de home care, ¿sí? Asistencia en casa o teleuso. Teleeducación, ya viene dándose la teleeducación y la telemonitoría. ¿Qué hemos nosotros innovado en Colombia? La forma de hacer telemedicina. Hemos ajustado procesos de tipo asistenciales, obviamente también de tipo tecnológicos y de plataformas, ¿sí? Para que las consultas puedan hacerse en 20 minutos. Eso nos ha puesto a que un médico hace 36 consultas al día, ¿sí? De 6 horas 18 son cada 20 minutos, y aproximadamente, si trabajamos de lunes a domingo, 30 días al mes, estaremos hablando de que un médico podría haber 1080 consultas por teleconsulta. Y eso ya empieza a hablar de costos. ¿Cómo? Ese es el secreto, cómo lo hacemos, luego lo voy a explicar. Y se puede hacer desde medicina básica, medicina especializada de medicina interna, hasta nefrología pediátrica. Todavía le debo una consulta que el doctor Pedro me hizo desde México a uno de los pacientes en Colombia. Y así es como lo hacemos. Desde equipos completamente básicos. Nosotros vemos al paciente así, el paciente nos ve así, y nosotros pues los vemos así. Y podemos también hacer telediagnóstico. Hay un médico general tomando una ecografía ya a la paciente embarazada, y nosotros la botamos aquí en tiempo real y podemos dar un concepto. Todas estas imágenes, yo no soy ginecólogo, son comerciales porque no podemos en Colombia poner pacientes, entonces le pedimos el favor a una paciente, ella nos sirvió de modelo, y estas son las fotos para presentación. Y nosotros podemos trasladar inclusive la información y los datos en video que estamos tomando en el centro donde está el paciente, en un hospital muy lejos, inclusive a equipos que no tienen un cable, ¿sí? O sea, la ecografía puede trasladarse en tiempo real a un smartphone, fácilmente. Esa es una tabla. Y a nosotros nos ven, y el médico puede estar dirigiendo también la forma de tomar su diagnóstico en ese preciso momento. Pero teníamos un problema. Listo, le llevamos al especialista a hospitales de primer nivel. Pero cuando el especialista nos pedía unos gases arteriales, unos electrolitos y ya exámenes especializados, quedábamos bloqueados. Porque finalmente, si tengo un paciente con una cetoacidosis diabética en un hospital muy pequeño, de una provincia, en este sentido acá, allá de un pueblo, de un departamento chiquitito, y el especialista nos decía: doctor, necesito unos gases arteriales, necesito unos electrolitos. Pues en ese hospital no había especialista, mucho menos iba a haber gases arteriales, no había electrolitos. Entonces, el problema lo resolvimos con unos equipos de point care, ¿sí? Son equipos muy pequeños como ese que está ahí, ¿sí? Tiene unas tarjetas de nanosensores, y tú le aplicas un pullón al paciente, lo chuzas, una gota de sangre, y con esto procesamos cuadro hemático, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, y el tiempo de respuesta son 4 minutos después de que has pullado al paciente, y esos 4 minutos incluye la calibración del equipo. Entonces, esos equipos en Colombia los dan en comodato, ¿sí? Y aproximadamente estamos hablando de que cuadro hemático, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio y gases arteriales sale a un costo de $3 tomar todos esos exámenes, y salen en tiempo real, y no necesitas sino calibrar el equipo antes de que se tome, y si falla el equipo, entonces tú coges, lo envías y en un carro, y al otro día viene el otro equipo, y ya, así de fácil. Entonces ya el médico ha podido resolver el tema más fácil. Aparte de eso, los equipos se cargan a una plataforma, ¿sí? De forma automática, y permite esa plataforma, primero, guardar en la historia clínica del paciente de forma definitiva los resultados y permanente, y también compartirlos en tiempo real al médico en el sitio donde esté. Inclusive, si el médico está en España, pues también lo puede ver inmediatamente.
y queda cargado en la historia clínica de forma definitiva. El médico especialista los interpreta de forma inmediata y el médico general puede ver la interpretación en forma inmediata. Eso ya es cómo se hace. Ahí abajo se encuentran las tarjetas, son parecen unas tarjetas de crédito ahí. Bueno, lo siguiente es el telemonitoreo, que es el seguimiento de pacientes con patologías crónicas o agudas, pacientes sanos, consulta especializada en tiempo real y diferido para las siguientes instituciones de la salud del hogar y atención de los usuarios. Definitivamente nosotros encontramos pacientes crónicos también con patologías agudas que no mejoran. Controle un paciente diabético, o sea, es muy complicado. En Colombia hay una ley que determina que los glucómetros hay que dárselos a la gente, o sea, la gente tiene derecho a su glucómetro mensualmente y tiene derecho a sus tirillas, pero la gente se llevaba sus glucómetros y se llevaba sus tirillas, pero no sabía usar el glucómetro o no sabía usar las tirillas, o se le pasaban las tirillas o no calibraba el glucómetro y pues finalmente es dinero que se pierde, ¿no? Porque pues el paciente tiene la oportunidad, pero manejar un glucómetro para una persona de 75 años que no ha manejado nunca tecnología es muy complicado enseñarle cómo se hace. Entonces, definitivamente entendimos que la única forma de manejar ese tipo de enfermedades es acompañando al paciente, pero acompañar al paciente sale muy costoso. Entonces la forma de hacerlo es telemonitoreo. ¿Qué pasaba con pacientes complicados de diabetes? Esos pacientes complicados se iban para la casa, no se controlaban y tenían una cantidad de hospitalizaciones en unidades de cuidado intensivo anualmente, con altas probabilidades de mortalidad, porque los pacientes no lograban un control. Entonces, lo que se hizo fue telemonitoría en tiempo real con equipos normales que se adaptaron con software para que subieran a la red y esos son los puntos donde se conecta un pequeño capilar para que tome las medidas de glicemia, ¿sí? Y lo que decía, la mejor forma y más efectiva de prevenir es el acompañamiento. ¿Y cómo funciona? Funciona que el paciente tiene su equipo, se va para la calle, un niño va, se come un pastel y entonces se le eleva la glicemia, inmediatamente nos sale al centro de referencia donde están monitorizando al paciente, ahí sale una alerta en la pantalla donde dice, mire, el paciente tal acaba de subirse la glicemia, se tiene un número de contacto, se llama al cuidador del paciente y se le dice, mire, a su paciente se le ha elevado la glicemia, cuéntenos qué pasó, no se aplicó la insulina, comió alguna harina de más, y se tiene la comunicación con el paciente y se orienta para que se aplique, mire, aplíquele 5 unidades, 6 unidades de insulina y ya la monitorizamos en 5 o 10 minutos a ver cómo va. Y eso ha evitado que los pacientes ingresen pues con crisis hiperglicémicas a los hospitales. Y también tenemos unos equipos para Holter, es un equipo de Aerotel muy bueno que permite hacer Holter y monitorizar a los pacientes 24 horas cuando tienen problemas cardiovasculares. También tenemos para monitoría de tensión arterial y bueno. Telepresencia es un servicio preventivo y terapéutico que ayuda a las personas que por motivo de discapacidad, condición social o porque quieren estar hospitalizados en casa, ¿sí? Un paciente con una neumonía, podemos hospitalizarlo en casa, no necesita estar necesariamente en un hospital, simplemente va a una enfermera, le aplica el medicamento, pero tenemos que monitorizarlo. Entonces, lo hemos hecho así, en la casa. Y tenemos también telepresencia en UCI. Yo les voy a mostrar un video, cómo lo ha hecho la Fundación Cardiovascular en Colombia, el montar un servicio de teleunidad de cuidado intensivo. En Santander, el desarrollo de la telemedicina ha permitido que pacientes y médicos en rincones apartados del país puedan consultar con especialistas vía web sin tener que desplazarse innecesariamente a otras regiones para ser atendidos. La telemedicina garantiza que las personas que tienen problemas o difícil acceso geográfico puedan acceder de manera oportuna a los servicios de salud a través de la telemedicina.
la tolerancia a la vía oral. Varios departamentos del país se han visto beneficiados con esta tecnología, realizada al 100% en Colombia y que ha sido llevada con éxito a países como Honduras, Perú, México, entre otros. Estamos garantizando sobre vida, indicadores de mortalidad, crítico ha sido atendido oportunamente a través de la telemedicina, de una gran herramienta biomédica desarrollada por la Fundación. Cerca de 3.000 pacientes han sido atendidos en la modalidad de teleús y 15.000 por teleconsulta. ¿Qué saturaciones de oxígeno se están saturando más o menos entre 75 y 80%? Es importante resaltar todo que el recurso utilizado, todo el recurso utilizado, con tanto capital en estructura como capital de recursos humanos, es netamente colombiano, que se ha hecho es un producto Colombia, que se ha hecho para de sus Colombia colombianos y a nivel para sus internacional. colombianos y a nivel Estamos internacional. manejando pacientes del exterior, estamos garantizando que puedan recibir una atención especializada con la mayor alta calidad, con la mayor innovación y tecnología que podemos ofrecer en nuestro país. Entonces, ¿qué ha hecho la Fundación Cardiovascular? Ha montado unas teleusis en sitios demasiado apartados que quedan al lado del tapón del Darién, de la selva del Darién, en el Pacífico, y donde monitorizan pacientes directamente desde Bucaramanga y manejan pacientes con médicos generales con muy buen entrenamiento en UCI y los apoyan médicos a distancia. Para el home care, entonces, se utilizan este tipo de equipos donde el paciente va, un técnico, digamos, en salud, un enfermero, un auxiliar de enfermería va a la casa, un enfermero jefe va a la casa del paciente, lo monitoriza, el médico lo ve, el paciente interactúa con el médico, se realiza pues todo su examen físico y se maneja de esa forma. ¿Esto qué ha hecho? Ha mejorado la eficiencia y ha reducido los costos. Entonces, hablemoslo ahora en temas de números. Las cifras económicas en el mundo pues hablan de que en Estados Unidos se gasta del 16 al 20% del Producto Interno Bruto y que cada año va subiendo un 2% más, sobre todo porque cada vez ingresan mejores medicamentos, nuevas formas de tratar a los pacientes y entonces eso aumenta el costo. En España el 9.2% y en Colombia, antes estamos en el 4%, ahora el 8% del PIB. Total, que eso pone en un panorama muy borroso y la sostenibilidad económica de los servicios de salud en una cuerda floja. El 75% de la UPC del sistema se invierte en enfermedades crónicas, que no son controlables. Ahora la pirámide poblacional en Colombia ha aumentado, ya no hay guerra, antes los pacientes no tenían mucho paciente crónico, muchos pacientes morían en el conflicto armado, entonces era una población joven y esta población está empezando a aumentar, por eso en Colombia somos pues más jóvenes en este momento, pero vamos a ser más viejos. Total, que si no funciona el plan, cambia el plan, pero no cambia la meta y esa es la invitación. Si está aumentando los costos de atención en salud, entonces lo más barato que definitivamente pasa es que es más fácil no hacer nada. O sea, si el paciente se muere, pues no le gastan nada. Pero eso no es ético ni es el deber ser. Entonces, si los costos están muy altos, es porque algo no estamos haciendo bien. La invitación, entonces, es a cambiar el plan. Y la telemedicina, la telesalud, es una herramienta que puede hacerlo. Por ejemplo, si un médico tuviera que ir a la casa a ver a un paciente hospitalizado en casa, porque ¿qué pasaba? Hospitalizar a un paciente en Colombia cuesta aproximadamente el día cuesta $100 solamente el alquiler de la cama, o sea, acostarse cuesta $100, ¿sí? Más medicamentos y más el resto de cosas. Entonces, se inventaron una estrategia y es que los pacientes ya no se hospitalizan en el hospital, sino que se van para la casa y en la casa se les da el antibiótico y se les da todo. Pero el médico tenía que verlos ocasionalmente. Sin embargo, si un médico va a ir a Bogotá, en Bogotá es una ciudad gigante, con muchísimo trancón, muchísimos tacos, creo que lo llaman acá, y una movilidad muy complicada, pues el médico lo máximo que podía ver en 6 horas era de 6 a 8 pacientes, y eso haciendo una segmentación geográfica importante.
Total, que presencialmente, si podía haber de 6 a 8 pacientes en 6 horas, lo máximo que podría haber al mes sería 180 pacientes por mes en 6 horas. Ustedes hacen los cálculos. El problema también era que la disponibilidad médica estaba 24 horas, pero la oportunidad de que el médico llegara a ver al paciente eran 2 horas. O sea, si el paciente se complicaba, necesitaba al médico, tenía que esperar más o menos 2 horas. Y la monitoría para los análisis se hacía pues, cuando iba la enfermera o cuando el médico iba. Pues de otra forma no se podía hacer. Con la telemedicina, un médico alcanza a ver 18 pacientes en 6 horas porque simplemente es cambiar de plataforma. Te veo aquí y salgo, te veo aquí, te veo aquí, te veo aquí, te veo aquí. Entonces se optimizó el tiempo y si antes se necesitaban pues, más médicos, entonces ya no se necesita sino uno. Eso ha podido hacer no que renuncien los médicos, sí, sino al contrario, tener una mejor cobertura porque los médicos se están utilizando mejor. Y entonces ahora se alcanza a ver 540 pacientes en 6 horas. Si el paciente necesita la consulta, uno le dice, espera un momentico, termina una y ya lo conecto. Entonces la disponibilidad no es inmediata, pero pues podemos decir que es inmediata porque debe esperar 15 minutos, no 2 horas. ¿Sí? Y si el médico está libre, pues ya. Entonces digamos que hablamos de disponibilidad inmediata. Y la monitoría, pues cuando se le dejan los equipos, entonces tiene una monitoría 24 horas los pacientes. Otras bondades, asesorías médicas inmediatas, podemos conectarlos con personal de salud que puede orientar a la familia. Intervenciones médicas por especialidad, cuando se necesite. Si el paciente tiene una infección y no está mejorando, pues se conecta con el infectólogo y se pide un concepto con el infectólogo, el paciente estando en la casa. Entonces, no hay dificultad. Oportunidad de atención también, 24 horas. Oportunidad de atención inmediata de medicina general. Exclusión del transporte especial o de ambulancia, o sea, no necesitamos ambulancia para ningún transporte para llevar al médico hasta la casa, ahí disminuimos costos. Y se ha disminuido también el riesgo del traslado del paciente. Definitivamente, si hubiera un paciente en una ambulancia, es un riesgo. El paciente enfermo, gritando, el conductor estresado y con la sirena prendida volando, pues una cantidad de accidentes se pueden presentar. Factores de valor, mejora la oportunidad, aumenta la cobertura, o sea, mejora la oportunidad, o sea, si atiende ya, aumenta la cobertura porque pues definitivamente si reducimos costos aquí, hacemos eficiencia, el médico tiene que, entonces aumentamos la cobertura y tenemos más capacidad. Disminuye los costos para el sistema. Eso es un análisis que tiene que hacerse en cobertura, ¿no? Porque finalmente el dinero se gasta, pero pues se atienden más pacientes, entonces digamos que disminuyen los costos del sistema. Se disminuyen los tiempos de espera, se disminuyen los traslados y los tiempos de los mismos, se disminuye la invasividad. Si estar en un paciente en hospital, uno lo somete a riesgos de infecciones y eso ya pues se viene disminuyendo con eso. Se anticipa los posibles eventos complicados con la telemonitoría y se empodera al paciente, se educa al paciente y se educa a la familia. Y algo muy importante, se empieza a hacer una investigación en ingeniería de datos, en minería de datos. Y ahorita quiero explicar este poder tan grande que tiene la telemedicina, que esto es un tema gigante. Hacer consulta es una cosa muy bonita, es una cosa de mucha ciencia, de mucho altruismo, pero hay una cosa muy impactante que es esto, la investigación en ingeniería de datos que genera la telemedicina. El Big Data. Un paciente en una consulta aproximadamente genera 400 datos, más o menos. Motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas, sí, antecedentes y todo ese tema. Signos vitales, examen físico de cada una de sus partes, análisis, diagnóstico, plan, fórmula médica y todos los documentos de solicitud de exámenes paraclínicos, etcétera, más todos los paraclínicos que se le ponen al paciente. Eso genera una cantidad de datos. ¿Y esos datos para qué nos pueden servir? Tableros de controles, ¿sí? Cuando nosotros podemos esa cantidad de datos de los pacientes empezar a agruparlos y saber qué hacer con esa información y generar tableros de controles, eso nos permite poder tener datos reales, ¿sí? Reales para poder tomar decisiones. Entonces está el médico que hace la consulta y está el médico que puede impactar poblaciones con toma de decisiones con grandes datos. Y estos son los datos que se generan. Por atenciones, cada una de las filas es una atención de un paciente. Y cada una de las columnas
es un dato que se parametriza en las plataformas donde se ingresa la historia clínica. Entonces el médico está atendiendo al paciente, ingresando datos en la historia clínica, pero aparte de ingresar datos en la historia clínica, esos datos tienen que servirnos para algo, y es precisamente para hacer estudios masivos del comportamiento poblacional. Y mira, eso es, por ejemplo, atenciones de 18.671 pacientes. Si lo multiplicas por 24 datos que hay hacia este lado, ahí ya tienes un Big Data, ¿sí? Y eso permite generar ¿qué? Por ejemplo, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto gastaba una institución prestadora de salud en acetaminofén al año? ¿Sí? Entonces poder proyectar en 5 años cuánto se gastaba por año y cuánto está aumentando o disminuyendo el gasto. Eso permite a las IPS, a las instituciones que tengan un conocimiento en cuánto van a gastar, les mejora la capacidad de negociación con los laboratorios, y si tenían que gastar, si antes el acetaminofén lo compraban cada 3 meses, ahora saben cuánto se van a gastar al año. Entonces pueden negociar por el volumen al año, comprarlo y hacer pagos, ¿sí? Digamos que compran $4.000 al año en acetaminofén, pero entonces negocian pagos a 30, 60, o sea, a 30 al primer trimestre, al segundo trimestre y al tercer trimestre, pero como compran por volumen, entonces los costos, digamos que disminuyen en la compra de volúmenes gigantes, ¿sí? Eso en temas de costos de medicamentos, pero por ejemplo, también permite mirar, como epidemiólogo, permite mirar comportamientos poblacionales en los meses, cuándo va a haber gripa, cuándo no va a haber gripa, ¿sí? Por ejemplo, podemos mirar si el año pasado, en marzo, qué enfermedad tuvo mayor incidencia, ¿sí? Y eso permite hacer prevención en temas de salud. Por eso es el poder del Big Data que nos genera esto. No solamente es hacer consulta por telemedicina, es obtener todos esos datos y procesarlos. Y ese es el poder gigante que puede tener para hacer cambios masivos y a bajo costo. Y finalmente se generan bases de datos gigantes. Por lo tanto, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te va a hacer llegar al lugar donde quieres estar mañana. Entonces, preguntémonos si estamos haciendo las cosas bien o tenemos que evolucionar. Por eso mi charla inició pensando en evolución. Y dentro de la evolución hay que empezar a legislar. En Colombia se ha legislado ya en temas de telemedicina de forma concreta. Se encuentra todas estas que están acá. La ley 100 abre el derecho a la salud. Esa es una ley que a los médicos, muchos médicos no les gusta porque les impactó los beneficios que tenían de tipo salarial, pero que definitivamente uno tiene que decir que esto le dio la oportunidad a todo el mundo en Colombia a tener derecho a la salud. La gente en Colombia tiene el derecho a la salud y puede decirlo. Los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia es la ley 1419 del 2010, define cada una de la terminología y cómo se debe hacer telemedicina en Colombia. Define que la telemedicina tiene que hacerse dentro de, como lo decía el doctor Pedro, dentro de un consultorio con un médico, y en la parte de distancia, ¿sí? Aquí en Colombia se define centro remisor, ¿sí? Que es donde necesitan la atención, centro de referencia, que es donde está el especialista o las personas que van a ver a los pacientes, y solamente se puede hacer telemedicina de esa forma. Sí, eso garantizando que la privacidad del paciente, que el que esté detrás de la cámara sí efectivamente sea un médico y no vaya a ser otra persona, y una cantidad de variables que se tienen que tener en cuenta pues, para hacer una telemedicina seria, ¿no? Que sean consultorios como tal habilitados para telemedicina. Habilitados para telemedicina es que si la señora está desnuda al otro lado, aquí detrás mío, no puedan haber no pueda estar la señora que hace el aseo, no puede, sino que tenga privacidad el paciente y hacer, digamos que una consulta como debe ser. Está la ley de habeas data, ¿sí? Esto es lo que dicta cómo sus datos tienen que ser manejados, ¿sí? O sea, todo lo que usted reporte en una teleconsulta tiene que ser bajo custodia. Está la norma de habilitación, la resolución 2003, que nos define cómo tiene que ser un consultorio de telemedicina, ¿sí?
desde el centro de referencia o cómo tiene que ser en el centro remisor, qué características técnicas, cuánto tiene que tener, por ejemplo, una cámara de dermatología, cuántos megapíxeles tiene que tener, todo eso ya está normado y legislado. Para eso hay cada Secretaría de Salud, o sea, ¿cómo se divide el tema? Ministerio de Salud y los departamentos tienen Secretarías de Salud y los municipios tienen Secretarías de Salud. La Secretaría de Salud es el ente regulador, entonces uno va, se inscribe como prestador de salud y ellos envían una comisión de habilitación donde van ingenieros, donde van médicos y te visitan, te hacen un estudio, miran si definitivamente la conexión es buena, si puedes garantizar la estabilidad de la conexión y después de que pasas todas estas etapas, entonces te dan un sello de habilitación. Y este sello tiene que ser renovado cada determinado tiempo, 4 años, donde tú, aparte de que garantices que continúas con los mínimos estándares para poder funcionar, también tienes que garantizar cada 4 años que has evolucionado en esos estándares, porque la norma mejora cada 4 años también. Y hay una comisión que se llama Comisión de Vigilancia y Control que te llega a la hora que sea, ¿sí? Y dice, mire, somos de la Secretaría de Salud y venimos a verificar si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Si no estás cumpliendo, te cierran y ya, no hay nada que hacer, tienes que volver a cumplirlos, pedir nuevamente una nueva visita y volver a abrir. O sea, el tema es completamente serio y eso garantiza la seguridad también de la atención del paciente. Pues trata de garantizar. No somos perfectos, seguimos teniendo errores y cosas para mejorar, pero ya por lo menos hay algo. Y lo nuevo, ya se empezó a hablar de la reforma en la educación médica. Ya se va a incluir la cátedra de telesalud y telemedicina en el pénsul médico. ¿Sí? Definitivamente tiene que incluirse. Es un tema que ya se va a dar, ¿no? O sea, ya se pasó el proyecto, se pasó antier, ya se radicó el proyecto de reforma en la educación médica y hay universidades pioneras en el tema. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, que es uno de nuestros grandes referentes educativos en tema de telesalud y telemedicina en Colombia, ya tiene un programa de telesalud como tal, como universidad y como programa formal, de educación formal. Y pues nosotros vamos por el mundo hablando de telemedicina, y es un tema que es ya de carácter global. Ahí se encuentra, esto es en el congreso del año pasado, en el segundo congreso de telesalud y telemedicina en España, donde tuvimos la oportunidad de participar como Asociación Iberoamericana también de Telesalud y Telemedicina y la Sociedad Española de Informática y Salud. Ahí se encuentran unos amigos de Turkmenistán, ahí se encuentra un paisano, vecino, hermano suyo, Augusto Itik, que se encuentra en Argentina y que hace muchísimas cosas por telemedicina y telesalud en Argentina. Tiene una experiencia grandísima, igual que aquí el doctor Pedro y el doctor Carlos. Y finalmente, yo termino la charla invitándolos al tercer Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina y primer Congreso Mundial Unadista de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud, que se va a hacer en Colombia en octubre 4, 5 y 6 del 2017. Más o menos 650 participantes, 70 ponencias, 15 charlas magistrales, una gran muestra tecnológica que vamos a tener. Estamos invitando a todos los proveedores de telesalud, telemedicina, de equipos médicos, de tecnología, de software, o sea, todo lo que llamo yo ferretería en temas de telemedicina, pues para que todo el mundo pueda compartir experiencias, puede aparte de eso traerse toda la información y finalmente vamos a terminar el último día con una rueda de negocios porque uno quiere ir a un congreso a muchas cosas. Hemos pensado en una ventana, en un evento donde podamos, digamos que ir y mirar y cumplir con todas las necesidades que tenemos de conocimiento en este sentido, ¿sí? Cuando uno va a un congreso, uno que quiere ver charlas, ver modelos para hacer un benchmark y decir, bueno, yo esto lo voy a llevar para donde yo estoy para hacerlo, ¿sí? Porque me parece que lo están haciendo bien y poder hablar con las personas que lo hacen y decir, mire, ¿cómo lo haces? Dime qué usas. Pero también queremos que las personas puedan ver equipos, los puedan tocar y puedan decirle, venga, ¿cuánto cuesta este equipo? ¿Sí? Inclusive si quieren comprarlos ahí, pues va a haber una rueda de negocios donde las casas que venden los equipos van a tener descuentos también para sus equipos. Van a estar todos estos equipos de Point Care, van a estar ahí, los van a poder tocar, los van a poder mirar
Entonces, es un congreso bien grande, es una ventana bien bonita. Queremos que sea el mejor evento en Iberoamérica y estamos trabajando para eso. Van a ser 3 días, 5 salas alternas, una sala general, y bueno, todos están invitados a Colombia, está buenísimo. Lo peligroso de Colombia es que se quieran quedar, allá es buenísimo. ¿Sí? Y bueno, los esperamos entonces en el tercer Congreso Iberoamericano de Tecnología y Telemedicina y primer Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud. Y muchas gracias. Hemodiagnóstico, este equipo, ¿cuál es el método o cuánto tiempo o a través de qué autoridades en Colombia y en México registran la tecnología cuando ingresa al país? Aquí en Uruguay tenemos un serio problema con eso, o por lo menos ese es mi humilde punto de vista, y en mi caso particular ya me ha pasado varias veces que hemos perdido de ingreso de tecnología al Uruguay porque la tecnología queda obsolescente en el tiempo que se demora en poderla registrar. Eso es un poco felicitarlos por la experiencia. Mire, este es un trabajo bien complejo, la inercia de los procesos en los países para este tema es cierta, es un tema real. Nosotros tenemos una entidad regulatoria que se llama el INVIMA, y el INVIMA había sido demorado, ahora es mucho más rápido, ¿no? Pero prácticamente legalizar un equipo aproximadamente le gasta a una empresa comercial más o menos 3 meses ahora en legalizar el equipo. Antes era un tema muy complejo, sin embargo, por eso yo siempre inicio la charla con un tema de evolución. La fuerza de las necesidades hacen que los procesos tengan que empezar a funcionar más rápido. Cuando uno viene al Cono Sur, ya uno encuentra que los procesos son un poco más lentos en eso que tú dices, ¿sí? Pero es también un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural. Yo alguna vez estaba validando mi título en Argentina y el tema era muy lento, muy lento. Pero pues es un tema completamente cultural, yo lo entendí así, al principio me molesté, luego entendí la cultura y luego entiendo que es una forma de vida que se tiene acá, hay buena calidad de vida. En Bogotá y en otros países todo va a toda velocidad, todo el mundo corre, todo el mundo sí, y es parte de la cultura, ¿no? Sin embargo, hay que hacer entender a las instituciones que estos procesos pueden salvar vidas definitivamente. Y si no les entra uno por el tema de salvar vidas, entonces por el tema de reducir costos, ¿sí? O sea, son 2 herramientas grandísimas que uno tiene, ¿sí? O salva vidas, y si no les interesa salvar vidas, entonces salva dinero, ¿sí? Optimiza. Y cuando uno le puede mostrar a las instituciones que definitivamente pueden ahorrar costos en salud, ya el tema empieza a fluir. Lo otro es la organización civil, o sea, que haya una sociedad uruguaya, eso genera poder, ¿sí? Genera poder de gestión. Y ahí es donde tienen que ustedes ser muy fuertes y tienen que empezar a hacer muchísima bulla para poder tener poder institucional de ir y decir, miren, necesitamos que la legalización de estos equipos, la validación, la homologación de estos equipos sea muy rápida. Por ejemplo, en Colombia cuando hay equipos que tienen el sello de Comunidad Europea, o sea que la Comunidad Europea ya validó, es mucho más rápido que entre, ¿sí? Entonces todas esas cosas hay que irlas mirando, mirar cómo es el proceso, estructurar un proceso desde la sociedad y bueno, ir y hacerlo. Ahora, la sociedad uruguaya también necesita recursos para poder hacer todo ese tipo de gestiones, porque finalmente gastar el tiempo, imprimir todo ese tema, pero uno puede hacer convenios con diferentes laboratorios y por ejemplo la sociedad uruguaya puede hacer un convenio con una casa y liderar ese tema y pues esa casa le interesa también y la sociedad uruguaya puede recibir dinero de eso para poder pues vivir y jalonar todo este proyecto de telemedicina. Entonces ahí es donde tienen que organizarse, estructurar para que todo el tema pueda fluir y hayan dolientes, ¿sí? que vayan a los sitios y gestionen y hablen y hagan lobby y finalmente puedan hacer esas gestiones políticas que hay que hacer para que las cosas funcionen más rápido. ¿Cómo lo hacíamos antes en Colombia? Pues
le decíamos a un amigo que estuviera en Estados Unidos, mira, que envíame, mételo en una caja y que me llegue a la casa. Y pues así es la forma. Ya ahorita no, ya ahorita con la habilitación uno tiene que, si te llega la visita de vigilancia y control y te verifica si está habilitado o no está habilitado un equipo, y no está habilitado te cierra, ¿sí? Entonces ahora tiene que estar habilitado. Entonces lo que hemos hecho es pues poder tener poder de legislación para que esas cosas funcionen, poder de gestión para que esas cosas sean más rápidas. Gracias, doctor. Pues indudablemente que hay diferentes opciones o posibilidades. Una de ellas, obviamente en México el organismo es COFEPRIS. De primera instancia la referencia es si el equipo, nosotros lo recibimos la mayor parte de ellos de Estados Unidos, si ya está avalado por FDA, que es obviamente lo que esperamos, le da cierta celeridad. Hemos estado conociendo empresas de Estados Unidos que han querido introducir equipos hacia México. Le dejo una información que hemos utilizado. Hay un buen número de equipos que pueden entrar. Le digo que lo hemos manejado a través de gobierno, que pueden entrar como equipo médico o como equipo tecnológico. Cuando entra por el lado de equipo tecnológico, no tiene que entrar por COFEPRIS y tiene toda la validez y la aceptación. Cuando entra por equipo médico, sí el tiempo es un poco de más retraso. Cuando entra por COFEPRIS, algunas empresas americanas quisieron hacer el trato directo con COFEPRIS para ahorrarse todo el trámites y costos, pero COFEPRIS en México, y como quizá en muchos países, tienen sus agentes especiales y sus compañías específicas para hacer el trámite bien hecho y bien regulado. O sea, hay un tercero de por medio. Y finalmente optaron por utilizar ese tercero y con tiempos de espera habituales de 6, 9 meses se redujo a 2 o 3 meses el tiempo de espera. Un costo un poco mayor, pero es más costo el guardarlos, el tenerlos, el no realizar la compra de esa forma. Lo que hemos realizado y que quería comentarle también al doctor es que se han agrupado, hay diferentes agrupaciones, hay cadenas de hospitales como Grupo Ángeles, como Grupo Cristus en México. Hay un grupo que se llama Consorcio Mexicano de Hospitales y hacen compras consolidadas. Entonces, cuando se pueden unir varios hospitales, eso favorece todavía más la presión para que el ingreso de equipo sea más fácil, mejor la compra y con unos precios mucho más adecuados. Las compras consolidadas. El Consorcio Mexicano de Hospitales son puros hospitales privados, son alrededor de 40 y consiguen precios muy, muy especiales. Y por último, nada más, sí, no quería dejar de mencionar, no lo pude mencionar en mi plática, es parte de algún comentario, al menos en México ha habido hay una nueva variable de atención médica o orientación médica que han aparecido en las farmacias. No sé si aquí ha ocurrido, pero las farmacias, a raíz de que todos los medicamentos, sobre todo antibióticos y medicamentos de prescripción para atención psicológica, medicamentos controlados, las farmacias lo que hicieron fueron abrir consultorios a un lado de su área. Es lamentable porque se está utilizando los médicos recién egresados fundamentalmente para hacer recetas, para que surtan los medicamentos de la farmacia. Los costos, el precio que se le paga a la consulta llega a un promedio de 2 a 3 dólares por consulta y algunos no les pagan. Es comisión por la venta de medicamento. Y el negocio es de miles de millones de pesos a favor de la farmacia. Entonces, en eso estamos tomando cartas. Se está utilizando demasiado al médico, se está explotando al médico, está ganando únicamente la farmacia y estamos en el proceso de ética y regulación sobre ese concepto, porque no es una medicina correcta como debe ser. Y ese es otro punto muy importante. ¿Okay? Como desde la Asociación Iberoamericana lo que queremos es dar respuestas y soluciones a las preguntas
Hay una persona que nos está viendo desde Israel, desde Tel Aviv, es Jonathan Galeano. Él es de una de las empresas buenas de equipos que se llama Aerotel. Me dice aquí directamente, estoy hablando con él precisamente para darle solución al doctor, porque pensé en soluciones de cardiología, y entonces sé que esta empresa maneja soluciones muy buenas de cardiología, y me dice que desde noviembre empezaron el registro aquí en Uruguay, y que esta empresa de aquí de Uruguay, una empresa uruguaya, va a ingresar los equipos para este mes, que ya estarán esos equipos de cardiología este mes. Y la dirección electrónica de la empresa es www.arcos.com.uy. Entonces, pues mire, así es la tecnología, así funciona, nos están viendo desde Tel Aviv, y bueno, doctor, ya tiene la empresa para que pueda importar sus equipos médicos que necesite aquí en Uruguay. Así es, rápido. Sí, perdón, ya nomás el último comentario. Precisamente Jonathan Galeano me hablaba y me pedía miles de tags, que si yo podía conseguir miles de tags normales o anormales, tratando de crear un software para, sin necesidad de radiólogo, poder detectar cuáles tags estaban con anormalidad o sin anormalidad. Lo mismo están haciendo con algunos otros estudios, por ejemplo, de retina, para que sin necesidad del oftalmólogo cheque el fondo de ojo de retina y con puro software detecte si hay anormalidades o no anormalidades. Definitivamente las cosas van cambiando, como les decía, estamos viendo estudiantes del siglo XXI con médicos del siglo XX y quizá con protocolos de mucho antes, pero ya los softwares están tratando de hacer todo el trabajo como hace tiempo. Nosotros tomábamos, como decía el doctor, gasometrías, las tomábamos pinchando la arteria con riesgos de trombosis y problemas, y ahora está el pulsoxímetro. Nada más por decir algo rápido, recuerdo en el New Yorker leí hace 4 meses, decía, nunca la atención directa va a suplir a la exploración física. Y me quedé yo, válgame Dios, están hablando en contra de la tecnología. Y empecé a leer el artículo, decía, nunca un equipo va a sustituir que el médico ponga su oreja detrás del tórax del paciente para oír los ruidos pulmonares. Estaban en contra del estetoscopio. Eso fue a principios de 1900. Y finalmente, pues bueno, ya el estetoscopio ya pasó la prueba de la tecnología.